cualquier astrólogo, que habla acerca del sufismo de Ibn Arabi y la conexión de Ibn Arabi con la astrología, ¿no? Y bueno, habla de cosas pues, que tienen que ver con la visión tanto de Al-Kindi como de Masalam, aunque no lo menciona directamente. Entonces, bueno, mañana hablaremos Pablo y yo acerca de ese asunto. Y ¿Por qué medio? subiremos el... Lo van a subir, van a conversar ustedes, lo van a grabar y lo van a subir. Sí, efectivamente, no va a ser un directo y ¿Ya? bueno, espero que sea una conversación muy amena. Yo la verdad es que tengo muchas expectativas puestas en la conversación de mañana porque le voy a hacer muchas preguntas y además pues creo que ambos podemos aportar bastantes datos, ¿no? Acerca de esta cuestión que desde el punto de vista astrológico pues es muy bonita, ¿no? A mí me encanta porque es un compatriota y que no será el que te carterió y además mi big boss, mi big profe, es lo máximo. Mm. La verdad es que es un exponente de la astrología en lengua hispana. Realmente Pablo Janiszewski son los astrólogos mejor preparados y nosotros en Logos Astrológico estamos cosechando un buen número de colaboraciones de gente muy valiosa, ¿no? O sea, Rafael Bueno, Gil, pero y vamos tú a eres tener el muy sábado. valioso. Y tú eres muy valioso también. No sé, que me valoren astrólogos a los que respeto. Debe querer decir que algo se está haciendo bien por estos lados, ¿no? Y que te Entonces, valoren tus alumnos Evidente. también. sí me enorgullece y también me enorgullezco de los noes. O sea, también me enorgullezco de los que han declinado, ¿de acuerdo?, en colaborar con nosotros, ¿no? O conversar con nosotros. Bueno, Porque y es tan significativos los lo afectos se son. extienden también a tus alumnos. Los afectos también se extienden a tus alumnos. Nosotros también te queremos, estamos orgullosos de hacer clases contigo y de llevar tu nombre y el de la escuela, independiente de cualquier cosa, en alto. Así es que, no sé, yo creo Muy que bien. es bueno saber decir gracias y tomarlo y empaparlo y agregarlo a ti. Vale, sí, gracias a vosotros también por estar aquí aguantándome todos los días, porque bueno, si Laura supiera vuestra existencia no daría crédito. ¿Por qué? Bueno, porque era precisamente la parte que menos le gustaba de mí, o sea, aparte esta locuacidad incontenible, ¿no? A él le gustaba bastante más silencioso. Sí, Pero bueno, que yo, nos llevábamos muy bien, teníamos conversaciones muy interesantes, pero que en general, cuando dejaba acampar a mi Mercurio a sus anchas, pues algunas veces me miraba así como de soslayo, diciendo ya sacaste al, ¿cómo le decía?, predicador. oye, yo, bueno, ya que no nos conocemos, me imagino que bajo los efectos del alcohol eso debe ser 1000 veces peor. No, bajo los efectos ¿No? del alcohol, ¿Al revés? os voy a contar Se duerme. Sí, me duermo, aparte de que me duermo, no me he emborrachado jamás en la vida. Yo nunca he llegado a estar ebrio. Ya somos dos. Y vosotros Los diréis, admiro. es abstemio en absoluto. Yo hubo una época en que bebía como un No. cosaco. Pero no hay manera, es que lo que dice es lo que dice Luisi, o sea, antes de emborracharme me caigo dormido. Y nunca he estado emborrachado, nunca me he emborrachado, además tengo una resistencia proverbial al alcohol. Yo no tengo hígado, yo tengo una destilería de alcohol. En eso no nos parecemos. Ya, no, ahí sí, hay una diferencia ahí, estoy seguro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Dado que tenemos bastantes cartas pendientes, pues podríamos hoy dedicar la clase a, a hacer un poco de astrología práctica, ¿no? Porque hace bastantes días que no hemos hecho, a pesar de que, bueno, el domingo sí.
Entonces me También hace, gustaría... también hace Debo- bastantes días que no preguntamos. Claro, y sería muy complicado a lo mejor ver tu carta hoy día y tratar de buscar a lo mejor por tercio, No, por avance de algo no quiero, no. no quiero mirarlo. Sí, sí me he Ok. dado cuenta porque hoy he hecho un par de cartas y además varias cartas con la luna en Escorpio, que dije, hoy está la luna en los últimos grados de Escorpio, que es una zona muy poblada de mi carta, ¿no? Donde está Júpiter, donde está Venus, donde está Saturno, perdón, donde está Marte, en oposición a la luna. O sea que hoy hay una posición en el cielo, una situación en el cielo pues bastante dada a acontecimientos, ¿no? Han ocurrido muchas cosas en mi vida con la luna en los últimos grados de Escorpio. Ah, bueno, somos dos. Vale, lo que podemos hacer es, si os parece bien, dado que estamos las veteranas, y Gerard y Belinda, que Belinda, la cheta callando, pues es alguien que se ha ido colocando muy elevado en el hit parade de los mejores y de los más finos astrólogos de la cuadra de logos astrológico. O sea que hoy tenemos un elenco de élite. Entonces, vamos a ver qué tal nos manejamos hoy con cartas horarias y vamos a ver si sacamos un buen rendimiento de lo que tenemos, ¿no? Por de pronto ya he visto que hay una carta que no se mueve dentro de los parámetros habituales, porque es una carta en la que se pregunta acerca de un perrito o de una Acabo perrita. de colgarla. Acabo de sacarla, de hecho. Entonces, si me envías la carta, Luisi, le vamos a Claro. dar a la perrita o a tu perrita. ¿Es tu perrita? Es mi tuya. nieta, es mi nieta. Con Ah, eso ¿Cómo ya es tu te he nieta? contestado. Tu perrita, tu nieta. bueno, tu nieta, bueno, es jovencita, es un perrito, es una perrita jovencita. Sí, 1 año. Vale, pues entonces no nos va a valer como la casa 6, si es tu nietecita. Es una perrita que ha cogido María y Noah. La han acogido en casa y resulta que, bueno, pues no hace más que morder y morder y morderlo todo. Y no saben si es pues estrés o es que tiene algún tipo de enfermedad mental o algún TOC, porque los animales también están enfermos, claro. Es un cachorro. Tiene 1 año más o menos, no saben exacto la edad que tiene, ¿Qué pero tamaño ya tiene? es ya como adulto, como un pastor alemán. O sea, tiene el tamaño de un pastor alemán. De hecho, es un pastor alemán mezclado con un corgi. Pues, Tiene pues las patas pastores, cortas. No, es grande, ¿eh? Es como un pastor. bueno, si es la nieta, pues será la casa 5 de la 5, ¿no? ¿Y no le daríamos a la perrita el ascendente? Porque yo he dudado, de darle a la perrita el ascendente por el verbo que a veces dices tú o de darle la casa 6. Por el agente, ¿no? Sí, sí. Ya, no, pero el problema no lo tiene la perrita. No, Claro, desde O luego. sea, a la perrita de morder, pues es un acto natural que realiza de manera espontánea. Es el problema que quien plantea la pregunta y para quien es un problema es para María y para Para el ti. desgaste, claro. Por eso la luna me decantaba hacia que ellas eran la 1 también, pero Bueno, es una carta realmente muy interesante que puede dar muchísimo juego. ¿Mm? pues La si perra conseguimos una corregirá su conducta. contestación, se va a poner más contenta porque está que se sale y está con exámenes y no puede centrarse. Vale, yo he hecho muchísimo de menos mi lápiz. Pero bueno, aquí tendremos que jugar con la imaginación. Bien, pues nada, pues aquí estamos. Asignaciones y significadores. Pues María y Noah son Júpiter, María y Noa son Júpiter. son Júpiter en 2. Son ellas las que hacen la pregunta. Perdón, ¿quién es Noah? La he hecho yo, la verdad que la he hecho yo. Vale, entonces tú eres la madre Pero de la perrita, tú eres la dueña de la perrita. no, son ellas. Por eso que yo he puesto a María y a Noah. Pongo a María y a Noah.
Vale, muy bien. Pues se encuentra en la casa 2, ¿no? Y además con la luna a su disposición. Caída. Hay que tener en cuenta, en caída, ¿no? Como que no, Esta luna no retros. está. En caída. Júpiter. Ah, bueno, Júpiter, sí. No, la luna no está en caída, la luna está en la casa 1. Y bueno, pues nada. Y tenemos a Mercurio, es lo que hay que enfrentar, que se encuentra en la casa 8, a disposición de la luna, que se encuentra en la casa 1, pero muy desprendida del ángulo. Tenemos que es una carta nocturna, con lo cual la perrita es la luna, lo cual hasta cierto punto tiene mucho sentido. Y representa a las 6 y la... Espera. Consideramos ya como carta nocturna porque está justo ahí, justo en el descendente. ¿La consideramos como nocturna, Albert? Hombre, vamos a ver, si no la consideramos como nocturna, desde luego la Es que luna está a un está grado del descendente. Entonces, a ¿está un bien grado estas preguntas? ¿Están bien? Vamos a ver, la carta es de día. O sea, en estos momentos el sol se acaba de poner por el descendente y Sí. todavía hay un ligero resplandor de luz. O sea, por encima, ¿no? La cuestión es que nos conviene colocar, nos conviene y hasta cierto punto tiene mucho sentido que sea la luna la perrita. Porque en las cartas en las que hay involucrados animales, la luna tiene tendencia a asumir esa determinación. Vale. Y Entonces, no por la casa 8 ni por la 6, sino porque es la luna. Pero es que además es el Sí, lo he visto, almuten de las 6. Sí, lo he Claro, visto, pero que entonces, quería saber si era porque le adjudica a los animales a la luna. sí, se le adjudican los animales a la luna normalmente. Vale, eso. Y nos fijaríamos en la luna y la relación entre la luna, hasta cierto punto, esta luna está diciendo cosas muy interesantes acerca de esta perrita, ¿no? Esa luna está diciendo cosas muy, muy elocuentes acerca de la perra. Entonces, bueno, pues permitidme. Nada, la consideramos nocturna entonces. Es nocturna en realidad. Es nocturna esta carta. Vale, la raíz de la cuestión es Júpiter. Sí. O sea, en el fondo el hogar y el ascendente es lo mismo. El hogar, la raíz de la cuestión, un hogar para la perrita, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta que la luna, que es el almuten de la sexta, se encuentra aún a disposición de Noa y de María. Pero se encuentra muy desprendida del ángulo. Entonces hay que ver el ascendente es la casa 8, ¿no? De la perrita. ¿Por qué? ¿Es la 6? No, La 8 de la 6. es la 8 de las 6. Ah, vale, como has dicho la luna, yo le he adjudicado a la perrita perdón, cáncer, perdón. Vale. A ver, cáncer, lo que está indicando la carta es que hasta cierto punto para Noa y María, Sí, la son un perrita es desgaste. el retorno de una vieja deuda, ¿no? Uh-huh. O sea, esta perrita viene a jugar un poco el papel del elemento que mantiene a Noa y a María unidas, ¿no? Es un poco un factor que tiene que ver con los recursos compartidos, ¿no? Que al ser un ser vivo, pues tiene connotaciones afectivas importantes, ¿no? A ver, pues
A ver quién se lanza. Es que nos ha pillado a todas. Acabo de colgarla. Están todos en su luz, salvo Marte. Oye, perdón, es que hiciste recién, ¿por qué dijiste que era la 8 de las 6? ¿Por qué llegamos a eso? Porque le ha adjudicado a la perrita a las 6. Sí, correcto. Y Entonces de ahí está, le dimos el claro, ascendente y después determinamos que era la 8 de las 6. Ya, sí, perfecto, gracias. que eso siempre es así para los animales, claro. Pero ella que en está en realidad la 8, ella está en su 8. ella está en su 8, está en su desvalorización. ¿De acuerdo? Y hasta cierto punto eso nos indica, pues, qué es el ascendente para la perrita, ¿no? Y también hay otro Sí, factor importante, que es el hecho de que la perrita se encuentra en términos de Júpiter y se encuentra también en el domicilio de Júpiter. En una carta sí, nocturna significa que esa luna es muy dependiente, ¿no? Muy dependiente de Júpiter, que se encuentra retrógrado. Y se encuentra, pues, en unas condiciones en las que hasta cierto punto Júpiter está en detrimento de la Luna, a pesar de que la recibe. Eso quiere decir que para ellas supone Claro, una gran carga. Sí, supone una carga, Una gran carga. efectivamente. Oye, es qué que divertido que estemos hablando de eso y aúlla un perro. sí, vaya. Ah, claro, Sí, esto y luego puede pues ser. también mira la 12 y la 5, ¿no? Que están en el hogar, Marte, Sí. y se exalta donde están ellas. La 12 de la 5, ¿por qué dices eso? No, la 12 y la 5, o sea, perdón, Marte. Sí, Marte se encuentra en la 11 de la perrita. Vale, venga. La perrita corregirá su conducta agresiva. Pues eso, el logro es Mercurio. El A logro es disposición Mercurio de ella en la 1. a disposición de ella en la 1. Sí, cierto. Vale. Es como un círculo, ¿no? Esto. O sea, perdón. O sea, sí. Es como un círculo vicioso. El A logro ver a si puedo. disposición de la perrita a disposición de ellas. Vale, puedo usar el dedo. Ya veo que puedo usar el dedo. ¿Qué? ¿Y no asignarías Venus, Albert? ¿Perdón? ¿No asignarías Venus a la perrita? Sí, Vale. sí asignaría a Venus a la perrita. O sea, contaríamos a Muten, ¿de acuerdo? Pero valoraríamos como regente de las 6 o sea, valoraríamos a la Luna como el Muten de la sexta, pero a Venus como regente de la sexta. Está en conjunción con el Albert, Sol. ¿Sí? ¿qué significado le daríamos al Sol? O sea, ¿qué significado le daríamos al Sol en una carta como esta? Hombre, para empezar es el hogar de la perra. Es el hogar de la perra y también sus benefactores, los benefactores de la perrita. Y en cuanto No, al ascendente, no los benefactores, sino los no, los demonios. benefactores no, el hogar. Pero en cuanto al ascendente, En cuanto al ascendente, pues sí. representaría a 9 de la 10 y por lo tanto estaría vinculado a, a pues a la educación de la perrita, ¿no? Eso, la Sí, educación de la perrita sí. para conseguir el logro. El logro, el logro, O sea, las reglas que hay que inculcar a la perrita
¿de acuerdo? Para que la perrita se corrija. O sea, por decirlo de alguna manera, es la 12 de la 10. Y por lo tanto representa los antecedentes del logro. ¿Mm? Claro, lo que hay que Y las depurar. pautas. Lo que hay que hacer. Mm. Bueno, lo que hay que depurar quiere decir las normas o los códigos vinculados al logro. Si el logro representa la domesticación de la fiera que tenéis en casa, pues evidentemente la 9 serán las pautas que sirvan para domesticar a la perrita. Hasta cierto punto tiene mucho sentido, porque vemos que la perrita está combusta, ¿de acuerdo? Está en combustión a disposición de Mercurio. Y Mercurio representa la casa 10, que es la casa 5 de la perrita, es su comodidad, ¿no? Su comodidad en el lugar de los recursos. Y en el fondo, lo que hay que abordar o lo que hay que afrontar es precisamente ese factor, ¿no? O sea, La lo que el logro. hay que Y depurar. está en oposición con ellas, desde 8. La educación de la perrita no la pondrías en la 8. No, Sí, esos son los códigos de comportamiento de ella en todo No. caso, ¿no? Es la casa 3 de la perra. Por La eso, educación, Sí, pero la educación elemental. sí, no, pero es que lo que ha preguntado pero Luisi es el que es respecto de adiestramiento, que es la casa 9 respecto del ascendente. claro, O sea, igual la 8 indicaría el comportamiento que ella de la tiene, pero perrita. entre sus pares, o sea, en el fondo su comportamiento natural, que sería efectivamente ser o mordedora o el papel que tenga dentro de una manada, supongo yo. Sí, lo pinta muy bien. Mercurio en Cáncer. Mercurio en Pues sí, Cáncer describe muy bien la conducta de la perrita. O mejor dicho, de dónde viene la perrita. O sea, su entorno cercano y también su manera de comunicarse, ¿no? vaya. Y está en Jaiz. Y en Sí, su sí, luz. está en Jaiz y está en su luz. Lo cual quiere decir Y que luego hasta azul. cierto punto es un Mercurio funcionando a un alto nivel de rendimiento. ¿Vale? Sí. Se encuentra en términos de Venus y bueno, y en términos de Venus y el regente de triplicidad, entre el regente de triplicidad es Marte, ¿eh? Sí, y se encuentra la cuarta, se encuentra en casa de Noah y de María. sí. Mal asunto. Ya, pero también estamos viendo otros factores que son importantes, como el hecho, por ejemplo, de que Venus recoge a Marte, ¿de acuerdo? O sea, lo recibe y Marte le entrega su naturaleza en la casa séptima, ¿no? Que es lo que hay que enfrentar. Con lo cual, de repente, este Mercurio, ¿vale? Pero eso no lo veo Pues como positivo. Explícamelo, por favor. que no lo ves como positivo. No, por eso que algo se me escapa. Hombre, está en cuadratura y una recepción de Marte por parte de Venus. Hay que ver que ese Marte no es algo a lo que Venus se vaya a abocar, porque en realidad Venus Claro. viene de un contacto con el Sol y va a un contacto ¿con quién? Con Marte, ¿no? Marte es una cuestión del pasado. En realidad Marte se encuentra en el grado 15, eso se encuentra en el grado 14. Eso significa que Marte incluso pasó a cuadratura con el Sol. ¿Mm? Sí, Venus va en contacto con nadie, ¿no? con nadie. No, va en contacto con Saturno retrógrado. Pero es un contacto bastante largo. En estas épocas no habría que hacer cartas, ¿no? Tanto retrogrado. Es que estamos en época de eclipse de la primera norma. Y con el nodo ahí, Hombre, la situación no es tranquilizadora, ¿eh?
No. Realmente es una situación nada, nada grata, nada agradable. María tiene El 26 años siguiente. y no la he visto llorar en la vida. En la vida, y ahora estaba llorando. O sea, imagínate cómo están. Y a ella le encantan los animales. O sea, que lo Bueno. tienen que estar pasando. La Bueno, luna, lo están pasando como Júpiter en casa 2, como está. Caída. Sí, pero estamos viendo que el siguiente, la luna no hizo ningún contacto. Bueno, sí, no, tiene un viene contacto. viene de la casa 12. El antiguo es de la casa 12 y el Sí, siguiente no es con tiene ningún. Saturno. Eso no. ¿El siguiente es con Saturno? No, el siguiente es con Saturno porque Saturno está en 1,28. Sí. Retrógrado. Y en casa 3, que también es la educación, pero en este caso no de la perrita, sino lo ¿Qué que nos ella indica? les... Perdona. Sigue, María, perdona. No, ya estaba eso. No, Hombre, esto confirma de que la perrita se siente extranjera en casa. sí, claro, es normal. Igual la perrita significada por Venus en 7, retrógrada, de alguna manera podría implicar también que va, y también todos los cárdines en mutable, o sea, si ella debería mejorar y volver a lo mejor a lo mismo de nuevo. Bueno, Al campo, ¿quieres decir, Magda? Está abandonada en el campo. No, se me ocurre, no sé si ellos se van a deshacer de ella, creo que la tensión de la perrita no se va a alivianar y ella va a volver a, Ya. o sea, podría mejorar y volver a presentar la misma conducta. el siguiente contacto de la luna va a ser con Venus. Y Venus no va a No, aceptar. ¿no era con Saturno? No, bueno, sí, con Saturno. Que se la devuelve. Venus también se la devuelve. Sí, hasta que no llega donde el Sol. Madre mía. Está un poco complicada esta carta. Sí. Y Marte se encuentra en el grado 15 y el Sol se encuentra en el grado 14. Eso significa que el Sol va en contacto con Marte. Va a entregar la disposición. Marte y Júpiter se encuentran en recepción mutua. Pero se encuentran en recepción mutua de manera mucho más intensa de lo que parece. Sí, porque están en términos cada uno, ¿no? Del otro. Sí, hay una recepción también por término. Hay recepción por término y recepción por exaltación. Con lo cual la Bueno, relación y y Marte además tiene la triplicidad además ahí. sí, Marte se encuentra fuerte en esa posición. Es el regente de la 12. Ya. Regente de la 12 del ascendente. Ya. Claro, la recepción, además de esa recepción en exaltación, hace que el problema lo estén sintiendo mucho más fuerte. La perrita y ellos. Sí. Sí, pero aquí hay un factor importante, es que Marte se encuentra en el grado 15 y Júpiter se encuentra en el grado 26. Con lo cual eso quiere decir que Marte va a un ajuste con Júpiter. Pero en Entonces, términos de Marte también. sí, se va a producir en términos de Marte, efectivamente. El ajuste se va a producir en términos de Marte y además Júpiter, no solamente es que Marte vaya hacia Júpiter, sino que además Júpiter va hacia Marte. O
Sí, Es un sí. encuentro que tendrán esos dos planetas, ¿de acuerdo? Yendo Júpiter hacia Marte y Marte hacia Júpiter. Y Marte representa la casa 12 de la perrita, representa la casa 5 del ascendente. Y la 12 de ellas también, ¿eh? Sí, a 12 de ellas y las 6 de la perrita. Y por exaltación la 2, ¿dónde están ellas? Eso quiere decir que la perrita hará bien acostumbrándose porque nadie la va a soltar. ¿Qué? ¿Repite? Que nadie la va a devolver al lugar donde la perrita quiere volver. Ah, que se la van a quedar. Sí. Pero tú ves que mejore la cosa porque es que yo no lo veo. Dime que sí. Hombre, un contacto entre la Luna y Saturno, siendo que Saturno deniega la disposición, siendo que la Luna representa la casa 3 de la perrita y por lo tanto sus maneras, ¿vale? Significa que Saturno, que representa la casa 8 y la casa 9, significa un rechazo de parte de lo que Saturno representa, que es la 8 y la 9 de la perrita. Significa que de alguna manera, pues su desvalorización, todo lo que tiene que ver con su educación superior y el logro de la perrita a la hora de integrarse dentro del espacio de su nuevo vecindario, pues no va a encontrar una recepción esa luna. ¿Mm? Quiere decir que no, o sea, que no va a corregir a corto plazo su conducta. Pero es más, es que el siguiente contacto que hace la Luna no arregla las cosas, sino todo lo contrario. Madre mía. Porque le va a entregar la disposición a Venus. Venus representa la comodidad, el gusto y el placer de la perrita, sobre todo la comodidad que se encuentra en la casa 2, que es su sustento, ¿de acuerdo? A disposición de Mercurio que se encuentra en la tercera. La luna, Y la luna no llegaría a contactar con Venus antes que con Saturno al estar retrógrada, al ver Venus. Sí. No, 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 no. No, no, en absoluto. no, no, no. En absoluto, porque la luna está exactamente a 20 minutos, no, a 10 minutos de Saturno. Eso quiere decir que la luna en realidad está contactando con Saturno de manera inminente. O sea, está justo a punto de entregar su disposición. Están en conjunto, está en ese estilo, un estilo exacto. Lo que pasa es que aún faltan 10 minutos y por lo tanto indica un acontecimiento inminente que va a ocurrir. ¿Mm? Albert, ¿el desvío Sí, del eje? Bueno, perdona, acaba lo que estabas diciendo. Perdona. el desvío del eje, pues aquí evidentemente el logro, pues es la comodidad de la perrita y las expectativas de María y Noa, ¿no? Significados por Venus, que es el regente de las 6. Y Eso Marte. no lo he comentado porque resulta la parte más clara de esta carta. Mm. No, sí, es bastante claro. Sí, es muy claro. Y además, pues Venus se encuentra combusta por la 9, que representa el hogar, ¿sí? El hogar de la perrita. El hogar de la perrita, Albert, que obviamente no podemos darle el hogar de la perrita a casa cuarta. de ellas. O sea, la Bueno, perrita no está bien ahí, es lo que quieres decir. vamos a ver, la casa 11 de la perrita, la casa 11 de la perrita es tu casa. O sea, donde la perrita tiene sus amigas o amigos, ¿de acuerdo? Es en tu casa.
como por otro lado, eso no es una cuestión. Eso no es una cuestión que aparezca en esta carta, o sea, es en general. O sea, los perros y los esclavos, ¿de acuerdo? Pues tienen a su benefactor en la casa del amo, ¿de acuerdo? Pero bueno, que es muy significativo el hecho de que la casa 2, que es la casa 8 de la perrita, esté en recepción mutua, el regente de la casa octava, no, perdón, el planeta que está presente en la casa octava está en recepción mutua con Marte, ¿no? Albert, y el planeta que eje está desplazado, presente en pero la no del octava, medio cielo. Ah, ¿Eh? ¿Sí? Marta, ¿qué has dicho? que no, que cómo interpretaba el eje desplazado, pero en el fondo del cielo. Vamos a ver, el eje desplazado donde ejerce su influencia es en la casa 11, en las expectativas. Porque si las expectativas son el punto hacia el que se desvía el medio cielo, la base de la cuestión se proyecta hacia la casa quinta, que tiene que ver con la casa 12. O sea, la base de la cuestión por, por el desvío del eje se convierte en la actitud marcial de la perrita en la casa 11, que es la casa de sus amigos. ¿Mm? O sea, los demonios de la perrita es Marte, que se encuentra en su casa 11. Quiere decir a disposición de los amigos, es algo con lo que carga Júpiter, evidentemente. A ver si este Mercurio que está en el grado 8 ya mismo se va a poner retrógrado y es la casa de la educación de la perrita, no puede indicar que hay un retroceso en hacer mal las cosas y bueno, que pueda haber una enmienda de sus actitudes. Pero es que si se pone retrógrado, María va a entrar otra vez en términos de Marte. Tienes razón en lo que dices, o sea, le veo lógica. Se pone Pero retrógrado mira, en el grado 14. sí, pero mira los términos por los que va a pasar. Marte, Saturno, Marte. Y cuando sea Casimir estará No. pues... Claro que será el grado, hasta el grado 5. Hasta el grado 5 es. Tienes razón, lo que ha dicho María, que si no podría significar un cambio, ¿no?, de conducta, de la conducta innata de ella. Para mí retrógrado es aflicción. Y para mí retrógrado quiere decir involución. No quiere decir nada. O sea, quiere decir Vale. lo ganado, Que va a ir a peor, vale. lo ganado perdido. Sí. Vale. Lo que representa Mercurio, pero bueno, y hay que valorar muchos factores, ¿no? O sea, evidentemente Mercurio al estar en términos de Marte y al estar en la triplicidad de Marte, es recibido por Marte. Lo que pasa es que hay una renuncia de parte de Mercurio a contactar con Marte cuando se ponga retrógrado. Claro, lo que hay que averiguar es si Mercurio llegará a tocar a Marte o no llegará a tocar a Marte. Ese factor es importante de elucidarlo. Yo diría que sí, que lo va a tocar y lo va a tocar además pronto. Va a ser una recepción. En el grado 14 se vuelve retrógrado y Marte está en el 15, por los pelos. Ya, pero no, se va a poner retrógrado en el grado, 14. No estoy seguro de que se vaya a poner en el grado 14 retrógrado, porque el Sol también se mueve, ¿eh? Vamos a ver la distancia que hay. Estaba buscando el lápiz otra vez.
La distancia que hay entre el Sol y Mercurio es de 14, 16, 16, Mercurio se encuentra en el grado 8, 16 y 8, 24. Sí, le quedan 4 grados. Le quedan 4 grados y eso significa 4 días. O sea, él va a recorrer 4 grados sobre 4 días. En realidad, no se va a poner en retrogrado en el grado 14. Se va a poner en retrogrado en el grado 18. Grado 18, grado 17. Confírmalo, María. Según mi página de efemérides, María tiene 14. razón, pero el mío creo que no va muy bien. En el grado 14 se pone retrógrado. En el grado 5 ya para la retrogradación y empieza a ponerse directo. Parecido que con Marte por los pelos, pero no. No lo toca. Uh-huh. Sí que Bueno, tocará de vuelta, sí que tocará el término, porque el término al grado 5 sí que lo coge. Pero o sea, solamente va a recorrer 6 grados. Pero si es que hay algo que aquí no me casa, ¿eh? Porque el grado 14 son exactamente 28 grados del Sol. El grado 14 son 28 grados del Sol. Pero Mercurio tardará 4 días en llegar al grado 14. Con lo cual el Sol se estará moviendo durante este tiempo y se moverá 4 grados. Porque 4 días son 4 grados. Sí, yo entiendo lo que dices, pero María tiene razón que la página de efemérides dice eso, pero tú tienes razón, Albert. O sea, el Sol se No, mueve y es que evidentemente Mercurio también. la página lo que puede estar diciendo es que Mercurio se queda estacionario. Estacionario, eso es lo que iba a decir, porque como lo hemos visto anteriormente, los estacionarios también los muestran como R. Esa es la cuestión, es que a mí me da la sensación, vamos a ver, Mercurio tiene que acabar a 28, tiene que acabar su periodo, ¿de acuerdo? En 28 grados del Sol. Por lo tanto, tiene que llegar a elongar 28 grados del Sol para ponerse retrógrado. Claro, Mercurio se mueve a más de 1 grado por día, porque va muy lento. Por lo tanto, va a más de 1 grado por día. Y el Sol también se mueve 1 grado por día. Con lo cual, dentro de 4 días, Mercurio va a estar 4 grados por delante. Luego hay que sumarle el residuo del movimiento lento del planeta Mercurio. Sí que se tocan. Se tocan y luego Mercurio tira para atrás. También hay que tener en cuenta que Marte también está en movimiento. Que Marte está en movimiento y que además está relativamente rápido. De hecho, se está moviendo prácticamente a un 70% de su velocidad. Sí, vaya trígono, ¿eh? Más asqueroso, con perdón. Hombre, es un trígono, es una recepción de Marte, ¿de acuerdo?, a un planeta que está en su caída. Pero también hay que tener en cuenta que Mercurio le entrega su naturaleza a Marte y Marte recoge su naturaleza muy levemente en el signo de detrimento de Mercurio. En el signo de detrimento de Mercurio. Qué desastre. Bueno, hay que ver lo que representa. Aún así tú crees que van a seguir con la perrita intentándolo, claro. Sí, vamos, descarto totalmente a la vista de la carta que la vayan a llevar a una perrera. O sea, que se la Pues queden habrá en una colección de cartas para ver cómo van de los nervios, chicas, ya os aviso. Esa es la que viene después. Vale, aquí lo que nos interesa, aquí no hemos mirado en ningún momento a Venus.
Venus parece como si no existiera. O sea, no nos apetece demasiado valorar esta posición. También hay que ver, le hemos dado mucha importancia a Mercurio, pero antes que Mercurio va a ser el Sol que va a tocar a Marte. Y el Sol no es un pedrusco cualquiera, no es un Quirón cualquiera. También hay que ver muchos obstáculos tiene esa luna por delante, ¿no? Entre Sí. ellos esa luna va a un contacto con Venus, que representa al regente de la sexta, que representa al regente del logro, del medio cielo, las expectativas, y representa también la comodidad y el bienestar de la perrita, nada más y nada menos. Que el medio cielo se encuentre en el bienestar de la perrita y las expectativas de María Ainhoa, pues no es un hecho baladí. Y que además esté representado, sea Venus, que es la que representa, y además que esté en términos de Saturno. O sea, en realidad, ese medio cielo es media carta, no es medio cielo, es media carta en cuanto a interpretación. Porque además ese Saturno, al que tampoco le estamos dando toda la importancia que tiene, se encuentra en domicilio y es el último contacto, es el siguiente contacto de la Luna. Pero vamos, que el grado 4 de Libra es de Saturno totalmente. Sí, sí. También hay que ver que sobre esa posición ostenta la regencia de triplicidad, pues El Mercurio. logro pinta mal, pero ese desvío lo que nos dice es que ellas van a hacer todo lo posible, ¿no? Pero lo que indica la carta es que esa luna está acogida por Júpiter. Está acogida por Júpiter y Júpiter no la va a soltar. Porque además es suya y bien suya. Esa luna es bien suya y bien suya. O sea, vamos a ver, por una misteriosa razón, tu hija considera que tiene una deuda con la vida, ¿de acuerdo? Respecto de la perrita. Sí, cuando era pequeñita se nos escapó un husky. Se nos escapó un husky y bueno, pues lo mató un coche. Puede ser. Mercurio está, bueno, la luna, que es el regente de la 6, es el regente de la 8 de María, ¿no? Sí. Se encuentra acogido en la 1 y recibido por Júpiter, aunque no se vean. Entonces, el sustento está en la casa tercera, que tiene que ver con la casa novena de la perrita. La casa novena, pues representa lo que la perrita debe aprender. Debe aprender a relacionarse con el entorno cercano de Noah y de Noah y de María. De todas maneras, ¿por qué está en tu casa, perrita? No, no está en mi casa, está en su casa. Está en su casa, está en casa de ellas. Vale, pues eso demuestra que hemos elegido bien. El Que perro no, que dice es ambiente, música ambiental. Nunca se escucha un perro y se escucha un perro. Yo creo que también está analizando la carta, lo que pasa es que nosotros no entendemos. Seguro. Está Pero en casa bueno, de ellas, no está con que ellas. El universo es cachondo. ¿Estáis oyendo un aullido? Sí, claro, todo el rato. Sí, oímos un perrito. Te informo que tus audífonos para eliminar sonido ambiente Y ellas funcionan. pensaban que eran míos, o sea, que estaba aquí. Es que yo lo oigo muy, muy, muy lejano. Pero bueno, Pero, que si pero estáis oyendo nadie al tiene perro... perrito aquí. Es que se escucha No, lejano. hay un perro, hay un perro aullando en la habitación de al lado. Ah, Yo vale. casi lo oigo. O sea, a mí prácticamente no me Claro. molesta. O sea, la sensibilidad de este micrófono es sobrehumana. Desde Vamos luego. No lo cambies más.
No, que vamos, que no me voy a comer galletitas, ¿de acuerdo? Porque os atronaría con la galletita. Sí, sí, ese es Vale, el gran venga. problema de estos auriculares, que el ruido ambiental tú no te enteras y te puede colar un montón de ruido ambiental que nosotros sí que escucharemos. Bueno, No solo, en no solo estos momentos, galletitas prohibidas, entonces todas otras cosas más prohibidas. hombre, hay bastantes cosas de estos Post Quiet Comfort que que acabo de adquirir que son esperanzadoras, ¿no? O sea, varias cosas a lo largo del día que han venido demostrando que estos no son unos auriculares cualquiera. Pero bueno, venga, que estamos un poco apijotados. Si es que ya está todo dicho, ¿no? Salvo si la van a devolver o no, que tú has dicho que lo tienes claro. Pues ya está. No la van a... ¿Por qué digo que no la van a devolver? Porque el medio cielo está en 11. Yo hubiera Y dicho que porque el medio cielo está en 11. bueno, el medio cielo está en 11, que representa las expectativas de Noa y de María, ¿de acuerdo? O de María y Noa, que también es interesante. Pero vamos, que también indica la carta que es María y no Noa y María. ¿Ah, sí? Sí, lo has indicado tú desde el momento en el que el regente de la 6 y el regente de la 8 se encuentran en la 1 a disposición de Júpiter, y el regente de la 6 y el regente de la 8, el regente de la 8 es la deuda y la deuda no la tiene Noa, la deuda la tiene María, ¿no? Sí, la tiene María, supongo, sí. De hecho, Noa no ha tenido nunca perrito, para ella esto es nuevo. O sea que Mm. me imagino que ha sido María la que ha propuesto. Sí, bueno, y vamos a ver. Aquí tenemos el Mercurio, que es la comodidad de la perrita, que además es aquello que significaría un logro, que se encuentra en la casa 3, representado por Mercurio, que está a disposición de la Luna. Todo esto nos da una narrativa muy clara acerca de la articulación de la situación. Y el hecho de que el siguiente contacto de Venus, que es la sexta, esto es la suerte que va a correr la perrita, ¿vale? Pues tiene que ver con el contacto con la Luna. Igual Júpiter, ellas están a punto de pasar a la casa 3 y ahí van a ser recibidas por Saturno, así No, que podría No, ya ser no que... pasan, Magda, no, porque no, está no, no. retro. Ah, verdad que van para atrás, verdad. Bueno, se devuelven los dos, el caso es lo mismo, pero en Capricornio. La cuestión es que Saturno va a ingresar en Capricornio antes de que Júpiter pase a Libra. De que Júpiter pase a Acuario. Perdón. Claro, Acuario. Antes de Júpiter va a ir hacia atrás. Va a ir hacia atrás y Marte va a entrar Saturno va a entrar en Capricornio, ¿de acuerdo? Antes de que Júpiter entre en Acuario. No, sí, correcto, pero en el fondo lo que decía es que va a llegar Saturno a rescatar por lo menos la tensión o la situación tensa de este momento de No, Saturno. el movimiento de Júpiter y de Saturno es un movimiento, hasta cierto punto, es una bala perdida. ¿Por qué? Porque Júpiter va hacia Capricornio, o sea, se vuelve a entrar en Capricornio. Y Saturno entra en Capricornio. Y entonces, cuando Júpiter primero se pondrá directo Júpiter y luego se pondrá directo Saturno. Entonces Júpiter irá por Saturno, pero no llegará hasta donde se encuentre Saturno, en Capricornio, porque la No, conjunción de Júpiter y sí, Saturno verdad, se producirá Acuario. en el minuto, se producirá en Acuario. Con lo cual nosotros estamos viendo a Saturno y a Júpiter muy juntos, pero están muy lejos en realidad. Claro, y rechazándose también, entonces la tensión No, no, va a no, aumentar. no rechazándose porque Saturno tiene mucha fuerza donde se encuentra Júpiter. O sea, aquí la cuestión es que una de las cosas que indican
pues la condición tan complicada de Júpiter y Saturno, como están en el cielo en estos momentos, es que Júpiter y Saturno llevan un tiempo inusitadamente largo de cercanía recíproca y de Júpiter estando a disposición de Saturno. El Sí, trígono este de Saturno con lo que tiene que enfrentar me puede cuadrar, pero no me cuadra si lo asocio a las condiciones previas, porque las condiciones previas a lo que tiene que enfrentar no eran estas. sí, pero vamos a ver, a lo que tiene que enfrentar quién. Ellas, Ellas. el ascendente, sí. Lo que tiene que enfrentar es Perdón, Mercurio. sí, sí. Las Mercurio, condiciones previas a esta cuestión o a la raíz debería de ser Saturno, ¿no? vamos a ver, la casa 3 representa pautas de la crianza, ¿no? Las pautas de la crianza las pautas de la crianza de María. Uh-huh. Y Saturno pues representa la casa 9 de la perrita. Eso quiere decir que las pautas de la crianza pues es la educación superior de la perrita. Para la perrita Sí. el logro pues es el hogar que les puede brindar María y Noah, ¿vale? Eso puede querer indicar que tienen que ponerse, o sea, tienen que ser disciplinadas en el adiestramiento para conseguirlo. Eso quiere decir que Saturno, que es la casa 8, la desvalorización de la perrita y la deuda de la perrita, lo que tiene que hacer la perrita por ser perrita, ¿de acuerdo? Pues es aprender a manejarse en el entorno de la casa 3 de María Ainhoa. La perrita no tiene ninguna capacidad de elegir, ¿m? Porque es una esclava y por lo tanto tiene que aceptar como educación superior la casa 3 de María Ainhoa. La Eso, perrita aquí sí. no tiene ninguna libertad, lo que está indicando la carta. Viene representada esa desvalorización por Saturno. De acuerdo, Saturno en la casa 9 significa que ha llegado la hora de la disciplina para la perrita de Marras. Eso, vale. Ha llegado la hora de la disciplina. Evidentemente, como decía mi padre, quien no está hecha a bragas, las costuras le hacen llagas. Entonces, Wow. el tema es la luna y Saturno, pues a la luna no le va a gustar demasiado, ¿de acuerdo? La condición, Sí, sí. no le va a gustar demasiado la condición de Saturno. Saturno va a empujar la disposición de gente de la 2, gente de la 3. Y la luna, pues, primero, que no hay negociación posible, porque Saturno al encontrarse en esa condición, hay que ver si ya Saturno estará retrógrado en el momento, o si Saturno está retrógrado en el momento en el que la luna entrega la disposición. Está retrogrado, claro. ¿Está retrógrado o estacionario? Bueno, aquí pone una R. Eso ya. Sí, ya, claro, por una R. Claro, por una R. Fijaos, Y el trígono ya lo ha pasado. Fijaos si Marte se encontrara en la posición de Saturno, si Marte se encontrara en la posición de Saturno y el Sol donde se encuentra en estos momentos, Marte no aparecería como un planeta retrógrado. ¿No aparecería como retrógrado? Os voy a poner una carta, ¿vale? No, porque estaciona a menos. ¿Y si estuviera, por ejemplo, Marte en fase, Espera. sería peor aún? Os voy a poner una carta muy curiosa. No es una carta curiosa, es una carta muy interesante, ¿vale? Pero que lo veréis. Veréis hasta qué punto los programas son
complejos a la hora de valorar desde el punto de vista tradicional los conceptos que nosotros manejamos como conceptos necesarios para articular el sentido de un diagrama, ¿no? Vale, esto es... si el Sol, imaginaos, si el Sol se encuentra en Géminis y en el grado 12 de Géminis, y Marte se encuentra en el grado 22 de Capricornio, vosotros diríais que Marte se encuentra directo o retrógrado. Teóricamente retrógrado debería estar, ¿no? Teóricamente retrógrado y por un cacho, ¿no? Claro. Pues bueno, ahora os voy a mostrar un detalle. A ver. Que también funcionan las velocidades en la extensión. ¿Lo dices por eso, Albert? Y fijaos en esta carta la posición del Sol y la posición de Marte. Tenemos al Sol en el grado 12 de Géminis. Tenemos a Marte en el grado 22 de Capricornio. Tenemos a Saturno lo tenemos en el grado 5 de Sagitario. Y lo tenemos retrógrado. Y tenemos bueno, ya está. No tenemos más planetas retrógrados. ¿Vale? Esta es la carta de Rafael Nadal. Entonces lo que ocurre es que Marte lleva mucho tiempo estacionario, no se va a poner retrógrado, ¿de acuerdo? Hasta que llegue al punto, o sea, no va a tener una velocidad lo bastante lenta respecto al Sol, a efectos de lo que se consideran las efemérides que por regla general se utilizan, hasta que el Sol no se encuentre aproximadamente sobre el grado 25 o 26 de Géminis. Esto, María, si quieres lo puedes comprobar. Si tú pones la carta, hora local 19:15, 3 del 6, o sea, hoy cumplía años, Rafael Nadal, 3 del 6 del año 1986, si miras cuando en las efemérides Marte se pone retrógrado, se pondrá retrógrado exactamente, aproximadamente dentro de 14 días, en esta posición. Pero claro, nosotros desde un punto de vista teórico consideramos que el planeta se encuentra en condiciones de retrogradación desde el momento en el que el Sol recibió un aspecto de Marte desde Trígono. recibió un trígono desde Géminis. Géminis, no exactamente Géminis, es de Tauro. Pero entonces, ¿está retrógrado o no? A efectos de como nosotros deberíamos considerarlo, está retrógrado y devolvería la disposición. Desde un punto de vista astronómico, tomado desde la condición de las efemérides, se encuentra detenido, prácticamente detenido. De hecho, está su velocidad media, la velocidad media de Marte, ¿de acuerdo? Es 1,31. 1,31, ¿vale? 1 grado 31 minutos. Un grado y medio por día, ¿vale? Esa es una... No, perdón, eso es la velocidad máxima. 1 grado y esa medio... es la media, eso, eso mismo, nada, eso. Es ascendente Escorpio, el chico, con un Marte saltado.
En la 3. ¿La luna también exaltada? Y la luna también exaltada y conjunta al ¿Júpiter nodo en norte. domicilio? Joder. ¿Mercurio en Sí, domicilio pues también? Mercurio en domicilio también. Bueno, es Rafael Y Nadal, creo que mal no le ha ido. No, no. no, pero es que fijaos la relación que hay entre Venus, la relación que hay entre Venus y la luna. Tenemos una recepción mutua donde la luna le está entregando dos naturalezas a Venus. Sí, sí. Le está entregando disposición, le está entregando naturaleza, ¿de acuerdo? Y Venus recibe a la luna, Venus recibe a la luna y la luna está exaltada. La luna entrega su naturaleza a Venus y Venus recibe a la luna el domicilio de la luna, la naturaleza. Con lo cual estamos viendo. Este tipo era un excelente negociador cuando se sentó con su Daimon antes de venir. Sí, digamos, es una carta bastante afortunada. Para otra vida aprendes, Magda. Sí, este gallo Es era un una, buen negociador, definitivamente. es una carta bastante afortunada, pero es que Mercurio y Venus, a pesar de que no se encuentran en secta, a pesar de que no se encuentran en secta, se encuentran occidentales, ambos. Y eso es una condición buena para los planetas interiores, pero sobre todo para Venus. Sí, Marte y Venus opuestos, es otro detalle bastante sustantivo, ¿vale? De todas maneras, cuando Venus se puso, cuando Venus haga la oposición, pues cuando Venus llegue al punto en el que se oponga, teniendo en cuenta que se encuentra tan lenta, ¿de acuerdo? Muy probablemente Marte esté en los términos de Venus. Con lo cual nosotros aquí tendremos Eso una recepción. tendríamos que verlo en una oposición, Albert, también. Tendríamos que fijarnos en esas cosas porque realmente posición exacta, o sea, que uno se meta y el otro salga, es difícil que se dé. A ver, Venus cuando llega en contacto con Marte va a recibirlo por triplicidad y por término. Con lo cual Marte le va a entregar la naturaleza a Venus y Venus se encuentra en su casa de detrimento. O sea, Venus se encuentra en la casa de detrimento de Marte. Venus representa la casa. Sus demonios, la 12, ¿no? Venus representa la casa séptima y representa la casa 12. Eso quiere decir que en las relaciones de pareja, la pareja sale bastante trasquilada por ese Marte, que es un personaje bastante aciago para Venus. Vaya. Y Marte es él. Se encuentra la casa, Marte es él, se encuentra la casa tercera, no le Sí, sí. luce nada bien el pelo, de acuerdo a la pareja de Rafa Nadal. Vaya. Teniendo en cuenta otro factor, que es que esa Venus se encuentra en la casa novena de Rafa Nadal. Eso quiere decir que su pareja tiende a ser personaje de casa 9. Y eso quiere decir extranjera. Eso quiere decir un ambiente diferente. Curiosamente, la novia de Rafa Nadal es su novia de toda la vida y es una chica, creo, que forma parte de su entorno más cercano, ¿no? Eso, pues, ¿qué puede querer decir, de acuerdo? Que Venus recibe a Marte, Marte es él, y por lo tanto Venus asume las virtudes, asume, mejor dicho, los atributos de Marte en caída, en la casa novena. ¿Y ese Sol en 8 como regente de 10? No, es que ese Sol no está en 8. Ah, sí, ese Sol está en 8, efectivamente, como regente de 10. Significa que da mucho a ganar. Wow.
Que los demás ganan como locos con él. Él gana mucho, pero da mucho a ganar. No, eso significa una franca devaluación en la cual está implicado, pues, en la cual están implicados sus benefactores, porque los benefactores son Mercurio. Esta carta explica perfectamente la relación de Rafa Nadal con sus benefactores. O sea, Rafa Nadal gana 1, pero sus benefactores, invirtiendo en él, que están representados por Mercurio en Géminis, ¿de acuerdo? Primero que le obligan a mostrar una tendencia que es contraria a la idiosincrasia de Mercurio. Eso en primer lugar, ¿vale? Porque Mercurio es femenino y se encuentra en un signo masculino. Y además se encuentra occidental, cuando realmente lo que vendría bien este Mercurio es encontrarse oriental. Con lo cual, aquí estamos viendo factores realmente muy interesantes. También el hecho de que bueno, la Luna se encuentra muy cerca del nodo norte, aunque el nodo norte se encuentra en la sexta. Eso quiere decir que es una persona que ha sufrido muchos problemas, de salud, o va a sufrir muchos problemas de salud. Debido a lo que la Luna representa, que es la casa 9, y debido a la adaptación que tiene que ejecutar o aquello que tiene que enfrentar. Básicamente el otro, pero un momento. Bien, ¿qué os parece esta carta respecto del tema de la retrogradación? Bueno, muy interesante, que tenemos que estar súper pendientes. Sí, hay que estar súper pendientes. Habéis de tomar en cuenta la condición del trígono. Alberto, el gilec de esta carta es la luna, ¿cierto? Y su, se me olvidó Marte, se me olvidó el nombre. Alcocodén. Gracias, su Alcocodén Marte. Dame solamente un segundo. Un segundo Ya. solo. ¿Por qué Marte? ¿Magda? ¿El Alcocodén? La Porque luna está Si la en luna está en Tauro, en su Tauro. Alcocodén sería Venus, ¿no? No sé, yo lo había visto por el término Marte. Sí, también podría ser Venus, claramente. Por favor, que alguien diga quién es el Alcocodén de esta carta. Por favor, que alguien Venus. acierte. Bueno, es que Por debería favor, ser por Venus. favor. Bueno, pues la propia luna. No me Sí, es equivoco. la propia luna. Claro. Pues yo ahí tengo ¿Pueden ser las dos cosas yo ahí el tengo una mismo? gran duda, pero como no hemos hecho preguntas, yo, por ejemplo, ¿qué? El mío es el Sol, porque acabo de descubrir que tengo un gran aliado en Júpiter. Bueno, que tienes un gran aliado en Júpiter, eso ya lo sabíamos. Porque es la luna. Pero no te lo pierdas al ver que te voy a explicar una anécdota que además me la hiciste ver tú, porque yo no estaba en clase, pero yo tuve un hecho de vida con un zarzal, ¿vale? Cuando tenía 2 años, yo me caí en un zarzal. Y, Ah, sí, además es como que yo. sí, pero Como yo yo. no tenía conciencia hasta que tú no explicaste lo del zarzal. Fue un wow, digo, hostia, pero esa fue mi primera experiencia de vida. Me fui a la carta y sí, estaba pues mi gran ángel de la guarda, pues era Júpiter, porque estaba todo aún pues hasta los 6 años. Entonces piensas, claro, ahora entiendes el ángel de la guarda de los niños, si te toca los primeros grados, pues mira, era Júpiter. Y analizando la carta, pues
Júpiter ha estado ahí. Y si me derivo para buscar los términos, Luna, todo está en término de Júpiter. Pero evidentemente, como también es mi Almutim Figuris y está exaltado, es el Sol, por cual opto. Pues De Alcocodén estoy hablando. ¿en qué casa se encuentra el Sol? En la casa 11. Pero es que Júpiter está en casa 1. Pero está en caída. A ver, lo que dice Ali Ben Rachel, ¿vale? Os lo voy a mencionar porque además es uno de esos puntos en los que están de acuerdo absolutamente todos los grandes maestros. Y fíjate que en el tema del Gilek y del Alcocodén, pues hay muchísima polémica, ¿no? Indica Ben Rachel, cuando alguna luminaria fuera conveniente para Gilek y estuviese en su domicilio su exaltación, será señor de Gilek y Alcocodén. Ten en cuenta que los efectos completos del Alcocodén lo voy a mencionar más por extenso, porque es bastante No, interesante. he contestado, Eso no lo sabía. pero luego con Doroteo, me parece que era con Doroteo, decía que principalmente y nos enfocábamos en el término. Por eso digo que hay las dos versiones, ¿no? Sí, dame un momento. Vamos, Es que ahí Venus tiene no solo el término, tiene también la triplicidad y el domicilio. A ver. Permitidme, voy al lugar. Bueno, tú mira y ve al lugar donde te dé la gana, pero yo ya dejo aquí mi petición, porque como me voy a ir enseguida. Oye, yo quiero que repasemos lo del Gilek, lo del Cocodén y tal, lo del arco de vida, lo del cálculo de los años. Tocaba hoy más. Todo hoy, eso, Luis. pues eso, todo eso en una clase de explica Tocaba tranquilamente con hoy, prácticas. pero hoy probablemente no estaba No, como para, evidentemente, eso Ya lo lo sé, ya sabemos, sé, como para pero Albert. te tratar, refiero Pero como el, para martes tratar esa cuestión. pero el martes tampoco hicimos nada, ya llevamos una semana. Pues digo que se van y las preguntas se pierden. Ptolomeo pone como Alcocodén, el planeta que tiene más señorío y dignidades sobre el Gilek, ¿vale? Y eso ya lo hemos comentado en su momento. O sea, aunque no lo aspecte, aunque no lo vea, Ptolomeo, ¿vale? Establece ese valor. Luego veremos que cuando se trata de valorar el Nimudar, porque el Nimudar tiene que existir en todo caso, ¿vale? Pues tenemos que apropiarnos de la noción de Ptolomeo aplicada al Nimudar de la Sicilia prenatal. Es que por ahí, al ver, es por donde yo empecé a tener más dudas respecto a Júpiter, porque si no automáticamente me quedo con el Sol, porque además también es de secta diurna. No hay ninguna. Es que Júpiter es mi animodar. Bueno, el que he tenido que, al regente, sí, moví Júpiter, sí. Albert. Vamos a ver, ese Júpiter, evidentemente que es un planeta muy importante en tu carta. Y tú dices, pero no por ser Alcocodén, o sea, sino por el hecho de que está en sextil con tu Sol. Entonces, ¿eso qué significa? Si está en sextil desde un ángulo, significa que le da sus años menores. Eso. Si el Sol ¿Menores? se encuentra... ¿No le dan los mayores? Si está en sextil desde un ángulo. No le da los mayores porque no es el Alcocodén. O sea, el Alcocodén Okay. le daría los mayores.
Claro, nosotros en la carta de María tenemos que darle los años intermedios al Sol. Los años intermedios. No le podemos dar los años mayores. Los años mayores serían 120 años. Ahora no se los podemos dar. Le tenemos que dar 69, ¿no? Porque es sucedente. Porque es una casa sucedente. Con lo cual son 69. Ujú. Y ahí, Júpiter, estando en detrimento en un ángulo, pues diríamos, pues le concede semanas. Tantos años, le concede tantos. Lo que pasa es que Júpiter está en recepción mutua con Mercurio. Con lo cual le va a dar los años menores. Y al darle los años menores, a los 69 años del Sol, le da 12. Con lo cual eso lleva a la edad el arco de vida hasta los 81 años. 81, claro. Pero bueno, hay que ver también otros factores, ¿no? O sea, si el Sol tiene más apoyos que Mercurio, Ujú. que también podría ser, ¿no? Albert, ya que somos tres monas de mierda, con perdón, podríamos hacer eso en una clase, no con nuestra carta, con tu ayuda, Sí, claro, claro que se podría hacer. ¿vale? Porque es que Vamos a somos ver. tres. Aquí hay varios factores que me gustaría tratar al hilo de lo que estamos comentando ahora. Sí, pero Porque espera, primero contéstame por qué es la luna el Alcocodén, porque es que me voy a ir y me voy a quedar igual después de lo que has leído. Si está Porque ahí está en su Venus. exaltación, porque las Sí, lunas están sí, pero está Venus en sus, o sea, la luna está en términos de Venus y está en su triplicidad y está recibida por ella. Entonces, que me diga algo que me convenza. está en femenino. Ya, El alcocodén, si el alcocodén es Venus, el tío no va a tener mucha vida. ya, pero yo no miro si va a tener mucha vida o no. O sea, yo quiero, o sea, yo no sé si esta persona se ha muerto o está viva. Si yo calculara el Alcocodén de esta carta, se lo hubiera dado a Venus por lo que has leído. Tú ya estás mirando que él no se ha muerto. Yo no he ido tan lejos. No, yo he comentado en más de una ocasión, que cuando el Gilec fuera una luminaria, esa luminaria se encontrará exaltada. Hay que darle al alcocodén al propio Gilec. Vale, me quedo con eso pues. Y evidentemente María ha dicho que es lo mismo, de acuerdo, es el mismo por algún motivo. O sea, María Yo lo es que hemos eso no comentado, recuerdo haberlo escuchado, pero... lo Sí, hemos, sí que lo he dicho. vale. Voy a dar una serie de pautas en estos Y momentos y voy a lo aprovechar esta escribió última media también. hora para eso. Vale. Si se igualan todo, esto es, si hay varios planetas que podrían ser alcocodén, porque hay que valorar varias dignidades. Si tenemos que el almuten del Gilec, si el almuten del Gilec son varios planetas, o sea, que tienen el mismo número de dignidades, deberíamos elegir el que esté más cercano al ángulo, ¿vale? O el que vaya directo, o el que estuviese en Hayiz, en su dignidad, antes que cualquier otro planeta que fuera peregrino, ¿vale? Quiere decirse que hay que darle mucha importancia también a las dignidades accidentales, ¿vale? Si la carta fuera diurna, deberíamos elegir el planeta oriental antes que el occidental, ¿vale? Y en una carta nocturna deberíamos escoger el occidental antes que el oriental, ¿vale? O el que estuviera más cercano al oriente o al occidente respectivamente. O sea, en el fondo, lo que nos permite averiguar más a cabalidad el planeta que tiene más peso es precisamente ese factor,
si no tomamos, como hacía Doroteo, y yo creo que es una postura muy coherente, como un valor radical, el factor término respecto del GILEC. Entonces, habría que evaluar, desde el punto de vista de nuestro protocolo escolar, ¿de acuerdo? Pues, por decirlo de alguna manera, el regente del domicilio, el regente de la exaltación, el regente de la triplicidad, o el almuten, independientemente de que fueran unos u otros, cómo estamos valorando habitualmente el regente de exaltación. Y tendríamos más bien que hablar del regente del término como el equivalente al regente por domicilio respecto del GILEC. Con lo cual aquí tendríamos que hablar de un Kaduk Fudag, ¿vale? Que sería por exaltación un planeta, y si ese planeta no tiene dignidad sobre el término, estaríamos hablando de un Kaduk Fudag, ¿de acuerdo? Como domicilio, como regente del término, y por lo tanto como equivalente al regente de domicilio, y tendríamos que evaluar esos factores, sobre todo lo que representa la técnica del divisor, ¿vale? Y bajo esa circunstancia considerar al Alcocodén el regente a tomar en cuenta en el arco de vida, y en la división correspondiente el Kaduk Fudag como si fuera el regente del término. Tomaríamos de esa manera el criterio establecido por Doroteo, respetaríamos hasta cierto punto la idiosincrasia de las pautas dadas por Ptolomeo cuando dice que el Alcocodén, de acuerdo al Kaduk Fudag, no tiene por qué estar en aspecto con el GILEC, en el sentido de que el regente del término no tiene por qué estar en aspecto con el planeta que se encuentra para ejercer su influencia sobre el periodo correspondiente, y de alguna manera estableceríamos un equilibrio entre los diferentes principios propuestos por los dos grandes maestros, ¿no? Como si en realidad el que tuviera la razón pues fuera Doroteo cuando valora por encima de todo el regente del término, y no olvida algunas veces a la hora de considerar el Alcocodén como elemento a la hora de valorar el arco de vida al planeta que es Almuten, sí aspecta al Sol, ¿de acuerdo? Entonces, como ya hemos estado comentando muchas veces, el planeta divisor es el regente del periodo, pero el participante, que es el que hace aspecto a ese lugar, es el que determina los acontecimientos. Y por lo tanto, deberíamos valorar dos factores a la hora de considerar a Kaduk Fudag, que es, por un lado, el planeta que es regente del término, que equivaldría al regente de domicilio, y el almuten, que ve al planeta o que lo recibe, que haría el papel del regente exaltado, ¿de acuerdo? Y entonces, bajo esas circunstancias, deberíamos combinar el planeta que tiene el testimonio de fondo, el planeta que rige el periodo, y el planeta participante como el que determina la sucesión de los acontecimientos o establece los principios que determinan los acontecimientos. Y en ese sentido es que nosotros, cuando practicamos la regla, ¿de acuerdo?, del divisor, decimos, el planeta divisor es el que ostenta la titularidad, pero el que hace que las cosas ocurran es el planeta que hace aspecto al grado por el cual el GILEC está transitando, ¿vale? Eso no solamente cuenta para el GILEC, es que hay que tener en cuenta que nosotros deberíamos, cuando estamos valorando el sistema del divisor, hacer una dirección, esto es, hacer atacir, ¿de acuerdo?, de los 5 puntos silegiacos, tomando como factores preponderantes si la carta es diurna, el ascendente, la luna nueva y el sol. Si la carta es nocturna, el punto de fortuna, la luna y la lunación anterior al nacimiento.
¿Se entiende? No sé si se entiende no sé si se entiende el orden. Sí, bueno, es lo que se va haciendo. Yo, por ejemplo, con lo que te explicaba de... Es lo que se va haciendo, pues entonces es porque se me entiende por ósmosis, porque no he llegado a decirlo nunca de esta manera en Logos. Es la manera en que yo lo aplico habitualmente, pero es algo que no quería suturar, que no quería establecer antes de haber hablado de las diversas tendencias y de las diversas teorías que unos y otros maestros tienen acerca de la evaluación del GILEC. Por ejemplo, cuando tú me preguntabas, o cuando preguntabais, a la hora de valorar el GILEC, si debemos considerar los criterios de Ptolomeo, debemos considerar los criterios de Al-Kindi, de Al-Kindi, o de Al-Kabisi o los de Abu Mashar, ¿no? O sea, tenemos un montón de criterios diferentes para establecer el GILEC y el Al-Cocodén, y también las reglas para el arco de vida. Entonces, lo que evaluamos, establecimos un protocolo y hemos ido construyendo, yo creo que las condiciones para explicar cómo al final hay que establecer esas pautas, ¿no? Voy a seguir contando esto. O sea, si fuera de día, ¿de acuerdo? Cuando hay varios planetas que pueden tener dominio sobre el grado del GILEC, ¿vale? Elegiríamos orientales antes que occidentales, occidentales antes que orientales y si el planeta fuera nocturno, o el que estuviera más cercano al oriente, al oriental o al occidental, ¿vale? Y luego, cuando alguna luminaria fuera conveniente para hacerse con la posición del GILEC en el alineado que estábamos comentando antes, y estuviera en su domicilio o exaltación, entonces darle el GILEC y el Cocodén al mismo planeta. Es solamente bajo esas circunstancias que vemos que el Sol y la Luna pueden tener las dos condiciones. Hay que tener en cuenta que los efectos completos del Alcocodén solo se dan cuando se juntan en él 5 dignidades. Si alguna de ellas disminuye un quinto del total, ¿vale? Una de estas dignidades son los ángulos y los sucedentes, que son las más importantes de los ángulos, ¿vale? Y después hay que evaluar según el orden que establecíamos cuando considerábamos el aumento en figuras. Entonces, hay 5 puntos importantes a la hora de establecer el efecto al completo de la Cocodén, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando del Sol y cuando estamos hablando de la Luna como tales. ¿Por qué? Porque, y ese es un factor de corrección al que hace alusión bastante enfáticamente al Rijal y al Iabu al-Kayat. Porque si el Sol es regente, si el Sol es regente de su propia posición, esto es, si el Sol, por ejemplo, es GILEC y está en Aries, ¿vale? O está en Leo, bajo esas condiciones se convierte a Cocodén y entrega 120 años. Entonces no es demasiado corriente que una persona viva 120 años y todavía era menos corriente en aquellos tiempos, ¿no? Y sin embargo, pues caben muchas posibilidades de que en una carta en una carta de alguien nacido en el mes de agosto, de alguien nacido en el mes de abril, pues el Sol se encuentre en alguna de las casas importantes, ¿de acuerdo? La 11, la 10, la 9, la 7, todas estas nos valen. La 11 nos vale también. Entonces, ellos establecían el efecto completo de Cocodén tiene que ver con cinco dignidades específicas. Por ejemplo, dice una de las dignidades importantes es que el Sol se encuentre en ángulo sucedente o el Cocodén se encuentre en un ángulo sucedente o angular, ¿de acuerdo?
mejor dicho, se encuentra en un ángulo o en una casa sucedente, ¿vale? Y está hablando sobre todo de los ángulos del ascendente y del medio cielo, ¿de acuerdo? Ese sería el primer factor, que se encuentren en los ángulos, o en casas de avances, en casas de avance, ¿no? Esa sería la primera. Y la otra sería que la luminaria estuviera en dignidad, ¿vale? Y el factor más importante, pues es el domicilio, la exaltación, ¿vale? Que no reciba malos aspectos. La triplicidad del término pueden debilitarse, ¿no? Por el hecho, por el caimiento, por el decaso, o sea, por el hecho de estar en caída o en exilio. Esa sería la segunda. La tercera tiene que ver con el hayiz, ¿vale? Que esté también sobre el horizonte es otro factor a tener en cuenta. Otra dignidad es que el planeta sea directo, ¿no? Y la quinta, que se encuentre oriental respecto al Sol. Esos son los 5 factores que darían la plenitud al Alcocodén desde el punto de vista de los antiguos, ¿no? O sea, condiciones accidentales y condiciones esenciales y angularidad del planeta. Esos son los factores. Entonces, la mejor de todas estas dignidades es que el planeta esté sobre el horizonte, ¿vale? La siguiente es que sea directo. La siguiente, que sea oriental respecto al Sol. Y en general, las 5 que he comentado tienen su contrario, tienen su efecto contrario. Cuando el Alcocodén está en esa condición contraria, pues disminuye la quinta parte del total. Esto es, valoramos esos 5 factores, que lo voy a comentar pues, de manera más profusa y de manera más circunstanciada la próxima clase, ¿no? Entonces, las dignidades opuestas a estas dignidades que confieren la plenitud al Alcocodén de los años serían el hecho de que el planeta se encuentre en caída. Si el planeta se encuentra en caída, el Alcocodén se encuentra en caída, habría que quitarle la quinta parte, ¿vale? Porque lo contrario de eso es que el planeta se encuentre en un ángulo. Cuando un planeta es peregrino, que es lo opuesto a la dignidad, no estando un planeta en su hayiz, que es lo contrario, está en hayiz, la retrogradación opuesta a la marcha directa y la occidentalidad opuesta a la orientalidad, son los diferentes factores que merman o dan sus años mayores al Alcocodén. El Alcocodén, cuando está angular, da años largos. Si está sucedente, años medios. Y si está cadente, años menores. ¿Vale? Claro, cuando estábamos viendo la condición de Júpiter en la carta de María, Júpiter pues le da al Sol los años menores, precisamente porque no es Alcocodén. Pero si fuera Alcocodén del Sol, le daría los años mayores al Sol. Y habría una coalescencia o habría una ayuda de parte del Sol, por ejemplo, que le estaría dando un sextil a Júpiter. Y en esas circunstancias, pues le estaría dando sus años menores el Sol, que son 19 años. Con lo cual habría que sumarle a 79 y 19. O sea, al final le convendría, ¿vale? A María que el Alcocodén fuera Júpiter, lo cual, pero no es el caso. Desde el punto de vista de Abu Ali al-Khayyat y de otros, ¿de acuerdo? El hecho de que Júpiter se encuentre en Géminis, si no estuviera recibido por Mercurio y Mercurio no recibiera a Júpiter, esto si no hubiera una recepción mutua con un aspecto exacto, ¿vale? Pues estaríamos viendo de que solamente entregaría sus años medios, ¿de acuerdo? Por el hecho de encontrarse en un ángulo y encontrarse en detrimento. En fin, es un poco complejo, es bastante complejo, ¿de acuerdo? Establecer esos criterios, ¿no? Y lo vamos a ir haciendo poco a poco, vamos a ir sacando todas estas cuestiones poco a poco. Luego hay otra cosa, sí. Vamos a mirar siempre
Un grado, ¿vale? Pero comentaste, es que no me queda claro qué quieres decir con la palabra. Me comentaste que, bueno, tal vez más adelante pues miraríamos lo de ascensión recta, ascensión oblicua o ascensión mixta. ¿Qué quieres decir con mixta? Los que están en los ángulos en el hemisferio de luna y en el hemisferio del sur. Los que van a la misma velocidad que están... Vamos a ver, podemos establecer dos criterios. O la ascensión por grados equivalentes del signo. O sea, por ejemplo, si el Tauro, por poner un ejemplo, Tauro tiene 29 grados de ascensión respecto de los 30 grados porque es un planeta de ascensión, porque es un signo de ascensión rápida, ¿vale? De ascensión rápida porque viene después de Aries. Entonces, eso sería la ascensión recta, ¿no? O sea, ahí estaríamos valorando, por ejemplo, sobre grados ecuatoriales, de acuerdo a la ascensión recta. O podríamos considerar, como hace Doroteo, directamente como si todos los signos tuvieran 30 grados, ¿vale? Bueno, o la mixta. Sí, dime. Ascensión corta. Sí, o ascensión, sí, ascensión. No, estaríamos valorando. No. Tauro es La corta, corta. Tauro es ascensión corta. Pero Pues, cuando nosotros estamos, cuando nosotros estamos diferenciando entre signos de ascensión larga y signos de ascensión corta, ¿de acuerdo? Estamos considerando una técnica mixta. Es precisamente eso lo que es, porque por un lado estamos valorando la longitud y por otro lado estamos valorando la ascensión, como si vale. todo lo que estuviera vinculado a ese proceso pudiéramos regularizarlo y decir, bueno, los de ascensión corta obedecen a los de ascensión larga. Ahora bien, la primera opción, la opción con la ascensión recta exacta, nos indica pues los grados exactos de equivalencia que tiene la ascensión de cada signo, no dividiendo entre signos de ascensión larga y signos de ascensión corta, sino dentro de los signos de ascensión larga, que hay signos que tienen mayor tiempo de ascensión y signos que tienen menor tiempo de ascensión. Si nosotros, por ejemplo, estamos valorando, pues no sé, dos signos que tienen la misma velocidad de ascensión, Verbigracia, Sagitario y Capricornio, Sagitario, ¿de acuerdo? Sagitario sería de ascensión larga y Capricornio sería el primero de ascensión corta, ¿de acuerdo? Pero tienen la misma velocidad. Entonces, teniendo la misma velocidad, en realidad, si nosotros lo evaluamos desde un punto de vista estricto, tenemos que darle los mismos grados a su ascensión. Pero desde el punto de vista mixto, evidentemente tiene preponderancia Sagitario sobre Capricornio. Vale. Vale. Entonces, en ese sentido, establecía ascensión ecuatorial, ¿de acuerdo? Por longitud de 30 grados por signo, o la longitud medida para la latitud en ascensión recta, o la mixta. Y la mixta sería un mix precisamente de la una o de la otra. Y ahí en ese mix estaríamos valorando pues signos como Géminis y Cáncer, que en el fondo tienen una ascensión prácticamente idéntica, como uno de ascensión larga y otro de ascensión corta. Y tendría prevalencia Cáncer sobre Géminis. No sé si se entiende lo que... Sí. La misma cantidad en día y... ¿Qué? Dime, Magda. No, que digo que sí se entiende. Vale. Bueno, pues nada. Otros factores a tener en consideración de lo que estamos hablando, pues es, por ejemplo, que decía Albatani, ¿no? Cuando la Cocodén estuviera en el ascendente o en el medio cielo o está en dignidad, ¿sí? Y además cuando pues tiene todos los pronunciamientos que le dan una dignidad accidental poderosa, como que se encuentre
diurno nocturno, signo masculino femenino, sin retrogradación, sin estar en combustión, o cuando está en una casa angular, una casa de ganancia, ¿de acuerdo? Y tiene las dignidades mayores, pues entonces, pues dignidades de las que hemos hablado, pues da sus años mayores, ¿no? Albert, cuando consideremos los planetas anaréticos, los que están en casa 8, si hay 3 o 4 planetas en casa 8, vamos a considerar todos los planetas, además del propio regente. ¿Hay alguna variación? ¿Cómo va a funcionar? Sí, hay alguna. Es que cuando nosotros estamos valorando como planeta anarético un planeta que se encuentra en la casa octava, no necesariamente ese planeta que se encuentra en la casa octava es matador. O sea, ¿en qué sentido? En que ya sabemos que cuando un planeta es recibido, ¿de acuerdo? Si ese planeta, ese señor de la vida, es recibido por el dueño de la casa octava, pues hasta cierto punto el dueño de la casa octava preserva al planeta que se encuentra en la octava de la muerte, precisamente. Pero lo vamos a tener que ir comprobando las recepciones a los 3 o 4 planetas que tengamos. Vale, eso es lo que... Vale. Y dependiendo, todos... o sea, por ejemplo, si Saturno es el regente de la octava y recibe a Júpiter, pues quiere decir que Júpiter se encuentra en Capricornio. Y Saturno recibe las virtudes de Júpiter. Y donde se encuentra es una casa de vida, es una casa rentable. Por ejemplo, la 11 o la 10, o incluso la 5, la cuarta, ¿de acuerdo? O la primera, se encuentra bajo esas condiciones, ¿vale? Pues el regente de la 8 en realidad es un factor de vida, o sea, es un factor que se convierte en preservador de la vida. No es un planeta anareta. ¿Por qué? Porque es recibido por el señor de la octava y el señor de la octava no se resiente de esa recepción. A lo mejor hasta se beneficia. ¿Me explico? Los planetas en casa octava pueden ser planetas... O sea, perdón, eso podría ser la diferencia, perdón Alberto, eso podría ser la diferencia entre morir o recibir una herencia, lo que hablabas tú en algún momento. Esto podría ser la diferencia que hay entre morir, ¿de acuerdo? Y obtener la garantía de que vas a obtener cosas buenas. Sí, hasta cierto punto. Podríamos valorarlo como recibir una herencia o que se te retorne algo que has invertido, ¿de acuerdo? Con lo que no contabas. Puede tener varias connotaciones, muchas connotaciones vinculadas a la casa 8 como casa rentable. Si la relación del regente de la casa 8 con el planeta que se encuentra en la casa 8 es ventajosa para el regente de la 8 y no lo perjudica, ¿vale? Quiere decirse que los planetas en casa 8 pueden ser anaretas, pero también pueden ser benefactores o protectores de la persona. Y lo mismo, por ejemplo, podemos tener un regente de la octava que sea un benéfico, ¿vale? Y que por la condición de recepción, por ejemplo, o por la unión con el regente de una casa importante como la casa 10 o la casa 1, se encuentre en un espacio en donde lo preserva o lo recibe de alguna manera. Por ejemplo, regente de la octava, Júpiter, ¿no? Y regente de la primera, Venus, ¿no? Que se encuentran en conjunción. Eso significa que Júpiter acoge bondadosamente a Venus, y en la medida en que esa unión es una unión que es ventajosa en un ángulo, pues a lo mejor lo que representa es precisamente, hay que verlo en su contexto, a lo mejor lo que representa es un factor de preservar a la persona. Y vamos a considerar los tránsitos normales del día a día que pasen por la casa 8 como posibles anaretas, dependiendo de dónde esté nuestro propio Gilet.
Sí, Eso, vamos a considerar, sí los que tránsitos normales. vamos Vale. vamos a considerarlo así como factores agregados, a direcciones que sean procedentes a la hora de valorar si un determinado momento es un momento en el que corre peligro la vida del nativo. Pero no como En direcciones sí, simbólicas, sino direcciones de arco, de arco, Sí, justo. direcciones de arco. Direcciones de arco, nosotros no usamos progresiones o direcciones secundarias. Las direcciones secundarias funcionan muy bien, pero no forman parte de las herramientas clásicas. O sea, en el sentido de que si nosotros estamos utilizando progresiones, si nosotros estamos usando progresiones junto con el quadrivium de pronóstico medieval o clásico, estamos introduciendo un elemento extraño. Las herramientas que nosotros utilizamos para hacer prognosis desde el punto de vista clásico son las que tenemos, o sea, revolución solar, revolución lunar, firdarias, divisor y participante, y ¿cuál me falta? Y direcciones primarias, ¿de acuerdo? Esos son los factores importantes, eso es como está compendiado la herramienta que nosotros tenemos. Las progresiones tienen unos tiempos completamente diferentes. El Sol se mueve 1 grado por año y todos los planetas se mueven en función de lo que avanzan a lo largo de un día. Por ejemplo, la Luna se mueve por cada año, ¿de acuerdo? La parte correspondiente a su movimiento durante un día, ¿no? Un día, claro. Durante un día. Entonces, pero en direcciones eso no es así. En direcciones la Luna se mueve 1 grado igual que el Sol, porque el movimiento es justo el contrario. O sea, el movimiento no es el movimiento del Sol, sino que es el movimiento de los signos por el ascendente. Entonces, la manera de temporizar, la manera de establecer el cronograma de la vida es muy distinta si tomamos las progresiones y tomamos las direcciones de arco solar. Hay que tomar las direcciones de arco solar si utilizamos un sistema de prognosis completo que tenga que ver con las herramientas que se usaban en la astrología clásica. Las progresiones tienen otra manera totalmente diferente de ser consideradas porque son posteriores al medievo, ¿de acuerdo? Se conocían antes, pero no eran las herramientas de prognosis principales. Nosotros utilizamos, pues eso, se me olvidaba también hablar de la perfección, ¿de acuerdo? Perfección, revolución lunar, revolución solar, todos esos son factores clásicos, firdarias, ¿de acuerdo? Firdarias, divisor y participante, y creo que no me dejo ninguna más. Se toman también las edades del hombre de Ptolomeo. No usamos progresiones la mayor parte del tiempo, aunque yo miro mucho progresiones, cuando de lo que se trata es de hacer una carta natal y la hago sin considerar, por ejemplo, el tema del arco de vida. Bueno, pues nada, pues dejamos por hoy la clase aquí y el domingo más, ¿no? Sí. Buenísimo, gracias. Vale, pues nada, pues que tengáis una buena entrada de fin de semana y nos vemos el domingo. ¿Mm? Qué bueno que hayas sacado barata la situación de hoy día en el sentido amplio y gracias. Bueno, pues nada, gracias a vosotros por estar. ¿Mm? Y Gracias. hablamos. Buenas Hasta noches. luego. Chao.